Athletics vs New York Yankees, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Athletics vs Yankees, 1 de la tarde ET, JP Sears, abrirá por Athletics. Sears tiene 16 aperturas con una efectividad de 5.44 y whip de 1.33. El zurdo poncha al 17.9% con 5.4% de boletos. Roletazos al 30% con 2.00 jonrones por cada 9 entradas. Clarke Schmidt abrirá por New York. Schmidt tiene 12 aperturas con ERA de 2.84 y whip de 1.06. El derecho poncha al 23.5% con 9.4% de boletos. Roletazos al 33.2% con 0.78 jonrones. Athletics batea, 247 contra abridores derechos. Yankees batean, 283 en sus 30 juegos diurnos con 48 jonrones. Sears tiene efectividad de 8.33 en sus últimas 6 salidas. Su bullpen tiene ERA de 6.42 como visitante. Athletics tiene marca de 8-0 al over como underdog visitante entre más 1.75 y más 2.50. Yankees está 4-2 al over en casa contra abridores zurdos. Juega Athletics y Yankees al over 9. Minnesota Twins vs Detroit Tigers, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Twins en Tigers, 1 de la tarde ET, Bailey Over abrirá por Minnesota. Over tiene 16 aperturas con ERA de 4.90 y whip de 1.37. El derecho poncha al 17.8% con 6% de boletos. Roletazos al 28.8% con 1.77 jonrones. Casey Mize abre por Detroit. Tiene 13 aperturas con una efectividad de 2.88 y whip de 1.24. El derecho poncha al 21.3% con 6% de boletos. Roletazos al 40.8% con 1.25 jonrones. Minnesota batea, 237 como visitante. Detroit promedia, 274 en sus últimos 6 juegos. Over tiene ERA de 7.94 en sus últimas 5 aperturas. Mize tiene 1.84 en 5 salidas en casa. El bullpen de Twins en sus últimos 7 juegos tiene ERA de 10.08. Minnesota tiene récord de 7-14 como visitante siendo underdog de más 1.00 o más, con menos 5.3 unidades. Detroit está 14-5 en casa ante equipos con récord perdedor, con más 7.4 unidades. Juega Detroit menos 140. New York Mets vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Mets en Pirates 4 de la tarde ET, Paul Blackburn abrirá por New York. Blackburn tiene 5 juegos con una efectividad de 6.62 y whip de 1.75. El derecho poncha al 13.3% con 6.7% de boletos. Roletazos al 41.7% con 1.02 jonrones. FIP de 4.42. Bailey Falter abre por Pittsburgh. Tiene 16 aperturas con ERA de 3.59 y whip de 1.18. El derecho poncha al 14.9% con 9% de boletos. Roletazos al 38.7% con 0.95 jonrones. Mets batean, 226 contra zurdos. Su bullpen tiene ERA de 5.52 en los últimos 7 juegos. Pittsburgh batea, 267 en sus últimos 6 con bullpen ERA de 2.13. Falter tiene ERA de 2.88 en sus últimas 11 salidas. Mets está 3-7 en casa ante equipos con porcentaje de victorias entre 380 y 460, con menos 5.9 unidades. Pittsburgh tiene récord de 12-11 como visitante siendo underdog de más 1.00 o más, con más 4.1 unidades. Juega Pittsburgh más 1.31. Seattle Mariners vs Texas Rangers, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Mariners en Rangers 4 de la tarde ET, Bryan Woo abrirá por Seattle. Woo tiene 15 aperturas con ERA de 3.12 y whip de 0.95. El derecho poncha al 22.3% con solo 4% de boletos. Roletazos al 40.3% con 1.23 jonrones. Kumar Rocker abre por Texas. Tiene 8 aperturas con ERA de 6.68 y whip de 1.66. El derecho poncha al 19.7% con 7% de boletos. Roletazos al 46.4% con 1.07 jonrones. Seattle batea, 287 en sus últimos 7 juegos. Rangers batea, 226 en casa.
Seattle está 10-8 en juegos diurnos como visitante con más 2.8 unidades. Texas tiene récord de 3-8 en casa ante abridores de la Liga Americana con ERA de 3.70 o menor, con menos 5.9 unidades. Juega Seattle, Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Rays en Orioles 4 de la tarde ET, Zach Little, abrirá por Tampa Bay. Little tiene 16 aperturas con ERA de 3.78 y WHIP de 1.10. El derecho poncha al 16.9% con 2.8% de boletos. Roletazos al 41.8% con 2.03 jonrones. Zach Eflin abre por Baltimore. Tiene 11 aperturas con ERA de 5.46 y WHIP de 1.38. Poncha al 16.1% con 4.2% de boletos. Roletazos al 40.6% con 2.21 jonrones. Rays batean 303 en sus últimos 6 juegos. Orioles, apenas 182. Eflin tiene ERA de 5.53 en sus últimas 5 salidas. El bullpen de Rays como visitante tiene ERA de 2.90. El de Orioles en casa, 4.50. Baltimore tiene marca de 10-28 contra equipos con bullpen WHIP de 1.25 o menor, con pérdida de menos 22.2 unidades. Rays ha ganado 7 de 10 en la carretera, con más 5.5 unidades. Juega Tampa Bay más 1-0-0, San Francisco Giants vs Chicago White Sox, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Giants en White Sox 4 de la tarde ET, Robbie Ray abrirá por San Francisco. Ray tiene 16 aperturas con una efectividad de 2.83 y WHIP de 1.16. El zurdo poncha al 27.6% con 9.5% de boletos. Roletazos al 37.6% con 0.88 jonrones por 9 entradas. Adrian Houser será el abridor por Chicago. Houser tiene 6 aperturas esta temporada con una efectividad de 2.27 y WHIP de 1.26. El derecho poncha al 17.8% con 8.9% de boletos. Roletazos al 49.5% con poco daño por jonrones. San Francisco batea 223 como visitante, pero su bullpen tiene ERA de 2.90. Chicago batea 197 en sus últimos 6 juegos con bullpen, ERA de 2.35. San Francisco tiene marca de 25-7 al under cuando es favorito entre menos 125 y 175. Juega San Francisco y Chicago al under 8.5. Miami Marlins vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Marlins en Diamondbacks 4 de la tarde ET, Sandy Alcantara abrirá por Miami. Alcantara tiene 15 aperturas con una efectividad de 6.69 y WHIP de 1.46. El derecho poncha al 17.9% con 10.3% de boletos. Roletazos al 48.3% con 1.22 jonrones. FIP de 4.59. Brandon Pfaadt abre por Arizona. Tiene 16 aperturas con ERA de 5.49 y WHIP de 1.39. Poncha al 18.3% con 5.6% de boletos. Roletazos al 41.9% con 1.79 jonrones. Miami batea 289 en sus últimos 6 juegos y Arizona 292. Alcantara tiene ERA de 9.82 en 6 salidas como visitante. Pfaadt tiene 10.50 en sus últimas 5 salidas. El bullpen de Arizona en 28 juegos diurnos tiene ERA de 5.71. El de Miami como visitante, 4.54. Marlins está 16-8 al over como visitante ante equipos con récord ganador. Arizona está 3-1 al over en casa ante abridores con ERA de 5.40 o más. Juega Miami y Arizona al over 8.5. Toronto Blue Jays vs Boston Red Sox, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Blue Jays en Red Sox 4 de la tarde ET, Chris Bassitt abrirá por Toronto. Bassitt tiene 16 aperturas con efectividad de 3.61 y WHIP de 1.26. El derecho poncha al 22.9% con 5.3% de boletos. Roletazos al 47.3% con 0.97 jonrones. Lucas Giolito abre por Boston. Tiene 10 aperturas con ERA de 4.53 y WHIP de 1.37. Poncha al 21.2% con 7.8% de boletos. Roletazos al 38.8% con 1.39 jonrones. Toronto batea
273 en sus últimos 27 juegos. Boston promedia, 258 en casa. Basit tiene ERA de 4.91 en 7 aperturas fuera de casa. Giolito tiene 7.66 en 5 salidas como local. El bullpen de Toronto como visitante tiene ERA de 4.21, y el de Boston en los últimos 6 juegos tiene 5.12. Blue Jays está 8-3 al over en sus últimos 11 como visitante. Juega Toronto y Boston al over 9. St. Louis Cardinals vs Cleveland Guardians, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Cardinals en Guardians 4 de la tarde ET, Miles Mikolas abrirá por St. Louis. Mikolas tiene 15 aperturas con una efectividad de 4.31 y whip de 1.28. El derecho poncha al 15.5% con 5.8% de boletos. Roletazos al 39% con 0.81 jonrones. Slade Cecconi será el abridor por Cleveland. Cecconi tiene 7 aperturas con ERA de 3.38 y whip de 1.29. El derecho poncha al 23.4% con 7.6% de boletos. Roletazos al 38.1% con 1.45 jonrones. St. Louis batea, 207 en sus últimos 7 juegos. Mikolas tiene ERA de 5.88 en sus últimas 5 salidas. El bullpen de Cardinals como visitante tiene ERA de 4.74. Cleveland tiene marca de 48-18 como favorito en casa entre -100 y -150, con más 24.9 unidades en el último año y medio. St. Louis tiene récord de 7-12 como visitante ante equipos con récord ganador, con -4 unidades. Juega Cleveland más 1-0-7. San Diego Padres vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Padres en Reds 4 de la tarde ET, Randy Vázquez abrirá por San Diego. Vázquez tiene 16 aperturas con ERA de 3.60 y whip de 1.33. El derecho poncha al 13.1% con 10.8% de boletos. Roletazos al 40.2% con 1.35 jonrones. FIP de 5.50. Andrew Abbott abre por Cincinnati. Tiene 13 aperturas con ERA de 1.79 y whip de 0.97. Poncha al 24.3% con 6.8% de boletos. Roletazos al 30.2% con 0.96 jonrones. Cincinnati batea, 221 en sus últimos 6 juegos, pero su bullpen tiene ERA de 2.63. San Diego batea, 236 contra zurdos. El bullpen de Padres en sus últimos 6 juegos tiene ERA de 2.95. Padres está 10-2 al under contra abridores con ERA de 3.20 o menor. Reds están 14-6 al under en casa siendo favoritos de -110 o más. Juega San Diego y Cincinnati al under 9.5. Colorado Rockies vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Rockies en Brewers 4 de la tarde ET, Antonio Senzatela abrirá por Colorado. Tiene 16 apariciones con efectividad de 6.48 y whip de 1.90. El derecho poncha al 10.9% con 7.7% de boletos. Roletazos al 50.7% con 1.41 jonrones por 9 entradas. Quinn Priester inicia por Milwaukee. Tiene 14 apariciones con ERA de 3.68 y whip de 1.31. Poncha al 16.7% con 8.75% de boletos. Roletazos al 57.1% con 1.01 jonrones. Colorado batea, 206 como visitante y su bullpen tiene ERA de 6.04 en sus últimos 6 juegos. Milwaukee batea, 340 en ese mismo lapso con bullpen ERA de 3.42. Priester tiene ERA de 2.73 en sus últimas 5 apariciones. Rockies está 2-14 al run line contra abridores de la Nacional con ERA de 3.20 o menor, con menos 11.5 unidades. Milwaukee está 2-0 al run line en casa como favorito de -175 a -250 con más 2.1 unidades. Juega Milwaukee al run line -1.5 carreras en -120. Los Ángeles Dodgers vs Kansas City Royals, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Dodgers en Royals 4 de la tarde ET, Ben Casparius, será el lanzador principal por Los Ángeles. Tiene 24 apariciones con ERA de 3.25 y whip de 1.04. Poncha al 23.5% con 5.2% de boletos. Roletazos al 35.8% con 0.51 jonrones.
Seth Lugo abre por Kansas City. En 14 aperturas, tiene ERA de 2.93 y WHIP de 1.05. Poncha al 20.9% con 7.1% de boletos. Roletazos al 41% con 1.30 jonrones. Dodgers batea 279 en juegos diurnos con 35 jonrones. Kansas City batea 179 en sus últimos 6 juegos. Royals tienen marca de 1-9 al run line en casa con menos 9.3 unidades. Juega Los Ángeles al run line menos 1.5 carreras en menos 104. Philadelphia Phillies vs Atlanta Braves, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Phillies en Braves 7:15 de la noche ET, Jesús Luzardo abrirá por Filadelfia. Tiene 16 aperturas con ERA de 4.08 y WHIP de 1.37. Poncha al 27% con 7.5% de boletos. Roletazos al 41.9% con 0.70 jonrones. Spencer Schwellenbach abre por Atlanta. Tiene ERA de 3.21 en 16 salidas con WHIP de 0.99. Poncha al 24% con 4.2% de boletos. Roletazos al 47.3% con 1.13 jonrones. Phillies batea 256 contra derechos. Braves batea 217 contra zurdos. Filadelfia tiene récord de 14-9 como visitante ante equipos perdedores con más 2.8 unidades. Juega Filadelfia más 1-3-6. Chicago Cubs vs Houston Astros, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Cubs en Astros 7:15 de la noche ET, Colin Rea abrirá por Chicago. Tiene 16 apariciones con ERA de 4.42 y WHIP de 1.39. Poncha al 17.3% con 6.1% de boletos. Roletazos al 37.2% con 1.60 jonrones. Lance McCullers abre por Houston. En 7 salidas tiene ERA de 4.91 con WHIP de 1.43. Poncha al 28.5% con 11.7% de boletos. Roletazos al 42.9% con 1.23 jonrones. Chicago batea 284 contra la Liga Americana. Astros batea 219 en sus últimos 6 juegos. El bullpen de Cubs tiene ERA de 2.15 en sus últimos 27 juegos. Cubs están 16-11 como visitante contra abridores derechos con más 5 unidades. Juega Chicago, Washington Nationals vs Los Ángeles Angels, predicción MLB, 28 de junio de 2025. Nationals en Angels 7:15 de la noche ET, Michael Soroka abre por Washington. Tiene 10 aperturas con ERA de 5.06 y WHIP de 1.09. Poncha al 26.5% con 6.3% de boletos. Roletazos al 46.1% con 1.69 jonrones. Kyle Hendricks abre por Los Ángeles. Tiene 15 salidas con ERA de 4.83 y WHIP de 1.32. Poncha al 15.7% con 6.6% de boletos. Roletazos al 40.1% con 1.54 jonrones. Nationals batean 239 como visitantes. Angels batea 251 en sus últimos 6 juegos y su bullpen tiene ERA de 1.74. Soroka tiene ERA de 5.93 como visitante. Hendricks tiene 4.08 en sus últimas 5 salidas. El bullpen de Nationals tiene ERA de 7.02 en sus últimos 6 juegos. Washington está 5-7 como underdog entre más 1.00 y más 1.50 con menos 1.4 unidades. Angels están 8-3 como favorito de menos 110 o más con más 2.9 unidades. Juega Los Ángeles menos 125.